So welcome everyone. So, le damos la bienvenida a todos a nuestra primera reunión, orientación del aprendizaje híbrido. Aquí tenemos a estudiantes, maestros, padres y nuestro equipo administrativo. Before we start the presentation, we prepared a PowerPoint, and I really would like to acknowledge our admin team who put this together, especially Mr. Martel and Mrs. Morley. They really spent a lot of time, and I want to thank them in front of you. So, antes de comenzar, queremos darle las gracias al señor Martel y la señora Morley por trabajar en esta presentación. Tomaron mucho tiempo en hacerla, so les queremos agradecer aquí en frente de todos ustedes. And also our COVID team. We have a COVID team at the school, and then we have operation and health and safety team and academic team. I also would like to thank those teachers and then staff members who are in those meetings or in those teams. También queremos darle gracias al personal que está en los equipos de COVID que tenemos. Tenemos un equipo de COVID de operaciones, de salud y seguridad y académicos. So, gracias a todos los que son parte de esos equipos. So we have some staff members who are in charge of responding to chat questions. Meanwhile, while we are presenting, if you have any questions, you can type your questions in the chat box. So, tenemos algunos de personas de nuestro equipo que van a estar encargadas. I was in mute. Tenemos algunos de las personas en nuestro equipo que son responsables de contestar preguntas. O si tienen ustedes alguna pregunta, lo pueden escribir en el chat para que ellos puedan contestar mientras que presentamos. And we would like to continue our meeting with our staff. If staff can stay after we are done with the presentation, so we will address some other question or some other concerns that we received from you guys. Okay, so nuestros maestros, por favor, quédense después de esta reunión. And we will have time at the end of the presentation to ask questions if you still have questions after our presentation. Si aún tienen preguntas después de esta presentación, va a haber un momento al final donde vamos a estar respondiendo. Okay, so now we can get started. So ahora vamos a comenzar. So our admin team and our after-school staff are going to present the slides that is related to their area of expertise. So vamos a comenzar la presentación y nuestro equipo administrativo y nuestros equipos de los que coordinan los programas después de clases van a presentar las áreas donde ellos son expertos. Okay, I'm going to close my mouth and give floor to Dr. Paula to kind of talk about the schedule briefly. So ahora Dr. Paula va a hablar sobre los horarios de las clases. Good afternoon, everyone. Jason, yeah. So as you know, we will have only one cohort. Let's call it Cohort A, who will come to school on Monday and Tuesday only. So vamos a tener un cohort, un grupo que va a venir solamente los lunes y martes a clases. In terms of the timing of the classes, like what time they will start, what time they will finish, there is no change. Los horarios de clases cuando comienzan y cuando terminan no han cambiado. However, on Monday, when you come to school on Tuesday, you will directly go to your first period class. Whatever it is, you will directly go to that room. So, cuando los estudiantes asistan aquí a las clases los lunes y martes, van a ir directamente a su clase de su primer periodo. So that 30-minute period we call it SSR advisory, that will allow us to have staggered admission to school. So it's important for you to be there on time, and we have some staff members who will walk you to the rooms so that we will keep social distance. De 8 a 8:30, que era el horario de SSR advisory, va a ser usado para que entren los estudiantes a clases en un formato escaloneado. Y así podamos mantener esa distancia social y va a haber alguien que guía a los estudiantes a sus clases.
During that time, you will either read a book or complete your missing assignments, but the class, the first period, will actually start at 8:30 a.m. Durante ese horario de 8 a 8 y media, los estudiantes iban a estar leyendo sus libros o usando ese tiempo para trabajar en asignaciones que no hayan completado. Pero su primera clase se iba a comenzar de 8 y media, a las 8 y media. So as you always had for this year, you will have your first, second, and third periods on Mondays. So, los estudiantes van a tener sus clases o sus periodos primero, segundo y tercero los lunes. Fourth, fifth, and sixth periods will be on Tuesday. Y cuarto, quinto y sexto va a ser el martes. There will be 5-minute transition time between periods, so you can go to your next room time. Entre los periodos va a haber un periodo de transición de 5 minutos para que ellos puedan cambiar de clases. For Wednesday, this is really important, so I want to keep your ears and eyes on here. For Wednesday, there will be only one live session via Zoom. So, los miércoles es muy importante que pongan atención. Va a haber solamente una sesión en vivo por Zoom. So none of the students will be asked to come to school on Wednesday. Ningún estudiante va a asistir a clases físicamente los miércoles. However, everyone, whether they are in person or at home, is required to join the live SSR or advisory session to be able to get marked present for Wednesday. So los miércoles todos los estudiantes van a tener que asistir a esa clase en vivo en Zoom para poder tomar asistencia. Your advisory teachers will take the attendance by just looking at the Zoom or Google Meet attendees. So, los maestros van a tomar asistencia mirando la lista de los que hayan asistido a la clase de Zoom or Google Meets. If there is like a doctor's appointment or dentist appointment or something that will prevent you from joining that 30-minute session, then your parents need to let the office know so we can excuse your absence. Otherwise, you will get marked absent and then it'll add up and then it'll be problematic, as you know. Si hay una cita al doctor o algo que por la razón que ellos no puedan asistir a esa clase en vivo, los padres tienen que contactar a la oficina para dejarlos saber. Si no, sí se les va a marcar ausente a los estudiantes y con demasiadas ausencias sí causa problemas. So your attendance for that advisory will be taken from the teachers and then they will mark you present or absent accordingly for the rest of the day, even though there is no live instruction at all. Sí, so la asistencia de esa clase de advisory se va a usar para marcar a los estudiantes presentes o ausentes para las clases del resto de ese día. Again, it's very important for you to be in that advisory session to get marked present. Otherwise, you will get marked absent. So, otra vez es muy importante de que estén en esa sesión de Zoom para que sean marcados presentes ese día. Yeah. That's all I have for Thursday and Friday. It'll be the same. Everyone will be like connecting from home. All of the classes will be via Zoom. And then whatever we've had so far will apply. Again, there's no change. So, los jueves y viernes van a seguir igual los estudiantes. Todos los estudiantes van a seguir clases por Zoom y no hay ningún cambio en esos días. Thank you. Gracias. These are our procedures before school starts. The first thing we ask is that you do not arrive before 7:45 a.m. because we do not have any supervision before that time. So, estos son los procedimientos de antes que lleguen los estudiantes a la escuela. So, les pedimos por favor que no lleguen antes de las 7:45 porque no va a haber personal aquí. So parents will follow the drop-off map that we will show you in just a moment. Se les va a pedir que sigan el mapa que les vamos a enseñar a continuación. Students will go directly to their screening area. For middle school, there's a separate screening area for 6th grade and a separate one for 7th and 8th grade. Los estudiantes tienen que ir directo a una área de chequeo. Va a haber una área para los estudiantes del grado 6 y una área para los estudiantes del grado 7 y 8. And high school has one screening area. Y high school tiene una área de chequeo diferente. After screening, students will wait in their designated areas.
Después de que chequen a los estudiantes, va a haber una área designada donde tienen que esperar. And we'll show you where that is on the map in just a moment. Y en un momento, en un mapa que les vamos a presentar, van a mirar dónde son estas áreas. A staff member will escort students into the school 8 to 10 at a time. Una personal de nuestra escuela va a llevar a los estudiantes en grupos de 8 a 10 estudiantes. And as Mr. Omar said, students will go to their first period class on Monday, their fourth period class on Tuesday, and they'll complete their SSR work while waiting for first and fourth period to start. Y como mencionó el Dr. Pollap, los lunes los estudiantes van a ir a su clase de su primer periodo y los martes a la clase del cuarto periodo y van a trabajar en sus trabajos o asignaciones que tengan mientras que comienza la clase. Good afternoon. So the only difference for high school is that you will be entering the area outside the NPR room and go directly to the blue benches. And there are some little black X's on the seats. So I'm going to direct you to sit on those X's to be distant from each other. And then each bench has a number. I will call the bench by their numbers, and you will go up if you're on that bench and go to the screening area, get screened, go back to the bench, and then we will take you up to your class guided by one of the TAs. So that's the difference with the high school. So la diferencia entre los estudiantes de high school y middle school es que cuando lleguen los estudiantes de high school, ellos van a entrar al área donde está un patio enfrente de nuestra escuela del multipurpose room. Ahí los estudiantes se van a sentar en las bancas. Está asignado con una X donde se tienen que sentar y también va a haber un número en esa banca. El personal va a hablarles a los estudiantes por esos números para que les hagan el chequeo y de allí alguien de nuestro personal los va a llevar a su clase. And there'll be 2 different hand sanitizer automatic stations. So after you've checked in, just quickly put your hand underneath it. So you'll have that done before you go inside the building. Después de ese chequeo, antes de que ingresen al edificio, hay una área donde pueden agarrar gel hand sanitizer, donde se pueden limpiar las manos o lavar las manos y después ingresar a la escuela. What happened to our map? Oh. There we go. Okay, so this is a drop-off map. I just want to go through a couple of the things on the map so that you'll be very familiar with it when you come on Monday morning. So este es el mapa que queremos que se familiaricen para cuando dejen a sus estudiantes aquí en la escuela. If you are entering from Etiwanda, you're going to follow the arrows. You may either exit onto Etiwanda or onto Lindley. Cuando entren por la área de Etiwanda, pueden seguir esas flechas que miran aquí y pueden salir ya sea por Etiwanda o también por Lindley. If you are entering from Lindley, you can only exit back onto Lindley. Si usted está llegando a la escuela por el lado de la calle de Lindley, solamente se va a permitir que salgan de regreso por Lindley. As you can see in green, there is a drop-off area for middle school students and a drop-off area for high school students. Si miran aquí en las letras verdes, aquí son las áreas donde ustedes van a dejar a sus estudiantes en una área donde dice MS de middle school y donde dice HS de high school. And there are 2 waiting areas for students that are in yellow. The middle school students will wait within the fenced area and high school students will wait in front of the high school building. Y en amarillo mira las áreas de espera. Al lado izquierdo está el área para los estudiantes de high school y en el lado derecho está el de high school. Students who are walking to campus can enter through the front gate where the alley is. It's in red with a white arrow. Para los estudiantes que están caminando o que llegan a la escuela caminando, pueden ingresar a estas áreas de espera por la área de enfrente de donde comen lonche los niños y está una flecha blanca.
And there are 2 check-in or screening areas for middle school within the fenced area. The one closest to the school will be for 6th grade, and the one farthest away from the school will be for 7th grade, 7th and 8th. So aquí donde mira, enfrente de la escuela de middle school, donde están las cruces blancas, son las áreas donde van a estar chequeando la salud de los estudiantes. En la área más cercana a la escuela es para los niños del grado 6º y en la área que está más atrás es para el grado 7 y 8. For middle school, after students are screened, they're going to be directed to the fence area, and there's signs for each grade level on the fence, and there's 6-foot distancing signs on the pavement, and they will wait there for their runner to take them into campus. Para los estudiantes de middle school, ya que les chequean su temperatura y su salud, va a haber una área donde ellos van a esperar y en esa área va a decir sus grados, está separado para que los estudiantes estén a 6 pies alejados de cada uno y de ahí alguien los va a llevar para adentro a la escuela. And there will be no cars parked in the student waiting area. The cars will be in the staff parking area, which is in red. Si pueden mirar aquí donde está amarillo que dice que es la área de espera de los estudiantes, no va a haber carros estacionados. Se va a dirigir que todos los carros estén estacionados en otra área, porque aquí es donde van a estar esperando los estudiantes. And the high school screening area will be in front of the high school building. Y la área donde van a chequear la salud a los estudiantes de high school va a ser enfrente, en el patio de enfrente de nuestra escuela. Okay, if you've been to this campus, either high school or middle school, you are very familiar with this QR screening code. So all you do is you put your phone up to it and it asks you a bunch of questions. So all students must complete an electronic screening questionnaire prior to entering the school. The QR code shared on the slide here is posted at each screening area and posted at the middle school entrance. Any student who fails the pre-screening questionnaire will be sent home, and all students will have their temperature checked prior to setting foot on our campuses, whether middle or high school. Any student whose temperature is not within the normal range will be asked to go home, and the school will follow up with the family regarding the next steps. So, si ya ha venido a la escuela, usted ha mirado este código en nuestras puertas. So, este es un cuestionario prueba antes de que entren los estudiantes o quien sea a nuestro edificio. So, esto se va a pedir que se haga en casa antes de que ustedes lleguen. Van a hacer preguntas que le preguntan sobre su salud. Si un estudiante falla este cuestionario, se va a mandar a casa. Cuando estén los estudiantes aquí, se les chequee su temperatura. Si hay alguien que no esté en el rango normal, se va a pedir que se vaya a casa también y la escuela después los va a contactar con más pasos. Pero sí se pide que hagan este cuestionario antes de que regresen a casa y lo que puede hacer es poner su teléfono con la pantalla de fotografías y allí le va a salir todo el cuestionario. One big difference in the class compared to last year is that now the seating is greatly spaced out, you know, and then also in each classroom, we have signs reminding you to keep, you know, distance from each other, to wear your face mask, how to have your face mask on properly, and to remind you to use hand sanitizer. So, algo que van a notar en nuestra escuela es que ahora donde están los estudiantes sentados están muy separadas las mesas de una a otra, como pueden mirar en esta fotografía. También por toda nuestra escuela van a mirar señales que les diga que mantengan el distanciamiento social, que usen sus máscaras, cómo usar sus máscaras y que por favor usen el hand sanitizer. And each teacher's classroom does have like a little toolkit that has hand sanitizer, wipes, and masks. Y en cada salón, los maestros van a tener mascarillas para los estudiantes si se necesitan, gel y it was hand sanitizer, masks, and the wipes. There we go. Y los wipes para que puedan limpiar lo que necesiten. Okay.
Ok, muchas gracias. Middle school also has the same signage and desk spacing as high school. However, instead of moving desks out of the rooms, we just put do not sit stickers on the desks where students are not to sit. En middle school también los estudiantes, las mesas no están, no quitamos las mesas como en high school, sino que pusimos señales donde no se tienen que sentar los estudiantes para que estén separados. And there are 3 actually classrooms that do have that same setup as middle school, where it's the chairs are just some of the desks have do not sit. Y en high school sí les queremos mencionar que hay unos salones donde sí siguen todas las mesas de los estudiantes ahí, pero hay señalamiento donde no se tienen que sentar para que mantengan el distanciamiento social. Okay, these are our in-class procedures. First and foremost, students need to follow all their classroom rules. So, estos son nuestros procedimientos dentro de la clase. Primero, es muy importante que sigan todas las reglas de las clases. We would like you to use hand sanitizer often and as needed. And then when you are done with your class, you are to wipe down any area that you used. So if you sat at a desk in class, you need to get a wipe that will be provided to you, and you're going to wipe down the desk where you sat. So, también estamos alentando a los estudiantes que usen el gel desinfectante en las manos, y también les estamos pidiendo que limpien con wipes la área donde están los estudiantes, y nosotros les vamos a proporcionar esos wipes. One of the big differences in middle school, high school is the bathroom procedure. The high school they do not have locks. So our procedure is there is a maximum of 2 students in each bathroom. We are only using the bathrooms in the downstairs for the students, except for during nutrition. We are allowing you to use the rooftop because that's where we're going to have our nutrition. So you will pick up the pass from the main office after signing in, and then if all the passes are gone at that point, there's like 4 chairs, and you will sit down and wait for the pass. If the chairs are occupied, you need to go back to class and then try another time to come back to use the bathroom. So again, the only thing is the downstairs bathroom, and then the upstairs roof when only it's nutrition time, and a maximum of 2 students per gender. So, una de las diferencias grandes también va a ser los baños. So, solamente en high school se va a permitir que haya 2 estudiantes dentro de los baños a la vez. Se va a permitir solamente el uso de los baños que están en el primer piso. Durante el horario de nutrición sí se va a permitir que usen los baños que están en el tercer piso, pero solamente durante ese horario. Y también cuando los estudiantes tengan que usar los baños, como no podemos cerrar nuestros baños, se va a pedir que vengan a nuestra oficina a recoger un pase. Y si todos los pases están usados o no están en nuestra oficina, los estudiantes van a tener que esperar en la oficina para que regrese otro estudiante. Si tenemos estudiantes esperando en la oficina, se va a pedir que ellos regresen a su clase y después, ya que haya pases, ellos usen los baños. And just to add, the middle sink is not being used to keep students apart, and also not all the stalls are in use. So they will find out when they go in the bathroom that some of them are not able to be used. Y también queremos recordarles que cuando estén en los baños, no todos los baños se van a poder estar usando, unos están cerrados, otra vez para mantener ese distanciamiento social, y también donde se lavan las manos, no todos van a poder ser usados. For the middle school, in order to use the bathroom at the middle school, students will need to check out a bathroom key from the office. There will be only 1 student allowed at a time into the bathroom. 1 additional student may wait for the return of the key. There's a seating area for them. Other students will be sent back to class and will need to check back later to see if the key is available.
El uso de los baños o los procedimientos en middle school es un poquito diferente. Los estudiantes van a tener que ir a la oficina a pedir una llave para usar el baño. Y si no está esa llave disponible, un estudiante a la vez va a poder estar esperando en la oficina para que regresen la llave. Si ya hay un estudiante esperando en la oficina para esa llave, se va a pedir que otros estudiantes se regresen a la clase. And then in each of our bathrooms, we only have one regular and one handicapped stall available and only one sink available. En cada baño solamente vamos a tener disponible un baño y un baño de handicap y un área para lavarse las manos. Los demás van a estar cerrados. So for water, the high school, all of the faucets are out of order because we're not able to we don't have the sensor. So we are asking all students to bring a water bottle from home. If for some reason you forget one or something, we will, supply one, but we are asking that of every high school student to bring a water bottle from home. Para high school, nuestras áreas para tomar agua no van a estar disponibles para usarse. So estamos pidiendo que los estudiantes traigan su botella de agua de casa. Y si por cualquier razón no tienen una botella o no tienen esa agua disponible, nosotros se la podemos proporcionar, pero sí les estamos pidiendo que traigan sus propias botellas de agua. For middle school, we have sensor water fountains, so our water fountains are not off limits. However, we do encourage you to bring your own water bottles that you can refill in our sensored water fountains. If you forget or do not bring one day, cups can be provided if necessary. En middle school sí tienen fuentes de aguas con sensores. So, si los estudiantes traen sus botellas de agua, las van a poder llenar porque no se necesita que tocar nada. Todo es con sensores. Sí les pedimos que traigan su propia botella para que la puedan llenar, pero si algún día se les olvida la botella, no la tienen, se le va a poder proporcionar un vaso para agua en la oficina. I can go over middle school nutrition procedures. So students will be given a 10-minute nutrition break. The school will provide a snack, or students may bring a snack from home. Students will eat in the lunch area. Our 6th grade nutrition is going to be from 9:25 to 9:35. Our 7th and 8th grade nutrition is from 9:40 to 9:50. Students who do not wish to eat will remain in the classroom. Students who finish eating before the end of the nutrition period will be escorted back to class. And students are required to either use a hand washing station or hand sanitizer after eating and before returning to the campus. So, los estudiantes se les va a dar un break de 10 minutos para que coman su merienda. A los estudiantes se les va a proporcionar un snack, o ellos pueden también traer su snack de casa. Los estudiantes van a comer en la área de lonche que tenemos afuera. La merienda de los estudiantes del grado 6 va a ser de las 9:25 a 9:35. La de los estudiantes del grado 7 y 8 va a ser de 9:40 a 9:50. Los estudiantes que no quieran comer durante ese horario van a mantenerse en la clase, en sus salones. Y los estudiantes que terminen de comer antes de que el horario de merienda termine, se van a regresar a su clase. Se va a requerir que los estudiantes se laven las manos o usen el gel antibacterial después de comer. High school nutrition, very similar procedures as middle school. You will have a 10-minute nutrition break on the roof. Please keep in mind, you will eat on the roof, not in the lunch area. If you are a high school student, your nutrition will take place on the roof. The school will provide a snack. You are able to also bring your snack from home. We just need to know how many students we have so that many of snacks will be available on the rooftop. You will eat on the rooftop, like I said. 9th and 10th graders will have their break from 9:25 to 9:35. And then after a 5-minute break, 10th and 11th graders
will have their nutrition consumed on the rooftop from 9:40 to 9:50. Students will be directed back to class 8 to 10 at a time to make sure that we follow the social distancing procedures. El horario de nutrición de high school, los estudiantes van a recibir 10 minutos para comerse sus meriendas en la área, en el tercer piso de nuestra escuela. Los estudiantes sí se les va a proporcionar una merienda y ellos también la pueden traer de casa si quieren. Para los estudiantes que quieran que la escuela les proporcione una durante el primer periodo de clases, les vamos a preguntar quién necesita una. Recuerden, los estudiantes de high school sí van a comer en el tercer piso de nuestra escuela y no afuera en la área de lonche. Los estudiantes de los estudiantes de grado 9 y 10 van a tener su break de las 9:25 a las 9:35 y los estudiantes del grado 10 y 11 va a ser de 9:40 a 9:50. Se van a dirigir los estudiantes a las clases en grupos de 8 a 10 estudiantes para seguir procedimientos de distanciamiento social y el formato que tenemos en la escuela. So we've mentioned the benches already before, but for middle school, the benches, I believe they're orange X's. And for the middle school, it's black X's. So anyways, just make sure that you are sitting on those X's and that you're not filling in the other spaces, just to keep that social distancing. And then during transitions, students must follow. Oh, I'm sorry, my bad. So, recuerden por favor que cuando los estudiantes estén sentados en las mesas se sienten donde está marcado con una X, ya sea en high school las X negras o en middle school las X anaranjadas, y esto es para mantener el distanciamiento social. Por favor, no se sienten en la área donde no haya una X. And then also if you're standing, to keep that distance as well. Si están los estudiantes parados, les recordamos que necesitan que mantener ese distanciamiento. So during transitions, students must follow the directional signage. It's all over the school. You know, it's very hard to miss the arrows because they're everywhere. Also, the stairwells are only one ways. So for the high school, when you first come in, you have to go upstairs. It's not downstairs. On the opposite side, it's just going downstairs. So there's that. And then students are required to maintain physical distancing, as we said, throughout the building and outside. And no bathroom usage will be allowed between classes. So, durante el día, las transiciones de clases, cuando entren los estudiantes o cuando estén cambiando de clases, tienen que seguir el señalamiento direccional. Las escaleras, las que están a la entrada de la escuela, solamente son para ir hacia arriba, y las que están en el lado de Sherman Way son solamente para abajo. Ellos tienen que seguir estas indicaciones y el formato que son. Se requiere que los estudiantes mantengan distanciamiento social físico y no se va a permitir que usen los baños cuando estén cambiando de clases. So we do have staggered transition times in middle school, and I wanted to talk about that really quickly. For first period transition, 6th grade will leave their class to go to their second class at 9:47, and 7th and 8th grade will leave at 9:50. So, esos son los tiempos de transición escaloneados. Los estudiantes, cuando estén cambiando de clases en el primer periodo, los del grado 6 van a cambiar de clase a las 9:47. Los estudiantes de 7 y 8 va a ser a las 9:50. En high school no tenemos estos transacciones escaloneadas. Right. Second period transition, 6th grade will leave their class to transition at 11:12. And 7th and 8th at 11:15. El cambio en el segundo periodo, los estudiantes del grado 6 van a cambiar a las 11:12 y los del grado 7 y 8 va a ser a las 11:15. After school dismissal for 6th grade will be at 12:35, and for 7th and 8th grade and high school it will be at 12:40.
Y al terminar el día de clases, los estudiantes del grado 6 van a salir a las 12:35 y los estudiantes del grado 7 y 8 va a ser a las 12:40. Los estudiantes de high school van a salir también a las 12:40. The next three slides just kind of gives you a visual of how some of the directional hallways look. So on the left there, that's kind of coming from Mr. Cruz's room at the end and walking towards Mr. Atai's room. And you could only make a left. And as you make a left, you just, it takes you one way down that hallway. So that whole area is a one way, but on the ends, they're kind of actually two ways, but you just got to follow the arrows. So aquí pueden mirar, este es un ejemplo de nuestro campus de high school. Estos son los pasillos con direcciones. So algunos pasillos solamente pueden ir de una forma, de ida y no de venida. So aquí pueden mirar algunos ejemplos. And then these are, again, the high school stairs. So this is on the south side of the school, closer to the alley. So right when you walk in, you immediately have to go upstairs. And then it keeps going upstairs to the third level. On the north side, it's all downstairs. So the right side is the north side. Sorry. Aquí pueden mirar también, estas son las escaleras del edificio de high school. Las que van hacia arriba son las que están en el lado del alley y las que van solamente hacia abajo son las que están en el lado donde está la calle Sherman Way. So for middle school, this is just an example of our signage. We also have the one-way hallways and the directional stairs. Please follow the arrows. You can't miss them. Y aquí es un ejemplo de el edificio de middle school. También las escaleras son solamente de ya sea que vayan para arriba o solamente hacia abajo. Y en los pasillos también hay áreas con direcciones. So les pedimos que sigan estas direcciones. No hay forma de que se puedan perder porque tenemos señales por todos lados. All right, now we're going to have Alex and Christine talk about Think Together. Yes, good afternoon, everyone. My name is Alex Patterson, and I'm the middle school after-school site coordinator for Think Together. So ahora Alex Patterson va a hablar sobre el programa de después de clases. Ella es la coordinadora del programa de middle school. So just some updates for middle school after school. We will actually be starting on April 19th. We're still in the process of training our staff and working out some logistics, but we will look to start after school on April 19th, beginning at 12:40, and it will go till 4:30 p.m. El programa después de clases va a comenzar abril 19. Ellos todavía están terminando algunas cosas de último minuto. So ellos van a comenzar con el programa abril 19 y va a ser de 12:40 a 4:30. If you signed up with after school through the survey that was sent out, I have your information and I will be reaching out to you to send an enrollment form if you haven't already filled it out. These are very important to fill out before we start program because we want to make sure that we have the correct information in case anything ever happens here at site. So, si usted llenó el formulario o la encuesta que mandamos de el interés de participar en el programa después de clases, Alex va a contactarse con usted para que llene algunos formularios que se necesitan y que tengamos la información más actualizada por cualquier necesidad. And then I don't know if Christine has anything to say for high school. Hello, I'm Christine Mazid, the site coordinator for the after school Think Together program. However, we're gonna be supporting the school day model in person starting April 12th. And for the students who will, we will need the students' enrollment forms to be able to support them better. And the students who fill out the new enrollment forms, the new students that will fill out the enrollment forms will get the supply kits if they didn't get it before. So that's one treat for the new students that will enroll with us.
So I'm looking forward to seeing all of the students come in on Monday. Yay. So ella es Christine Mazid, que es la coordinadora de nuestro programa después de clases de high school. Y ella menciona que aunque sí van a comenzar con el programa después de clases hasta el día 19, sí están ayudando a los estudiantes durante los horarios de clases. Ella menciona también que tiene formularios que necesita que algunos padres llenen y si no han llenado algún formulario, se los puede dar y les va a dar sus kits para los estudiantes también. And then I just want to go over the procedures for after school really quickly. So students in the after school program starting on the 19th will go directly to the after school room after school. All other students must leave the campus. If you are waiting for a parent to pick you up, you have to wait in the lunch area and make sure you sit on one of the X's. And social distancing must be maintained at all times. Los estudiantes, ya que comiencen el programa después de clases el día 19, al terminar clases se tienen que ir directo al salón 106, que va a ser el salón de donde van a estar haciendo el programa de after school. Todos los otros estudiantes que no estén participando en el programa se tendrán que ir a casa si están esperando que sus padres o alguna otra persona los recoja de clases. Se van a tener que esperar en la área de donde comen los estudiantes lunch y se tienen que sentar en una mesa donde está una X. Y igual tienen que mantener el distanciamiento social siempre. Okay, there were a lot of questions in chat about dress code, and so this should address everybody's questions. The school uniform will not be required, but we really ask you to try and wear school colors. And just really quickly, I'll go over what those are with you. So for any type of bottoms, pants, shorts, skirts, capris, the colors are khaki, black, and navy blue. Or the tops, you can wear a long or a short sleeve top, but it must be white, gray, black, or navy blue. The sweatshirts, sweaters, jackets should be either solid white, solid gray, solid black, or solid navy blue. Shoes should be athletic style with minimal design on them. And then your mask can be any color, but it must be appropriate for a school setting. So hay varias preguntas sobre el código de vestimenta de los estudiantes. El uniforme no es requerido, pero sí les estamos pidiendo que usen los colores de la escuela. Ya sea pantalones, shorts, capris, faldas, los que estén usando los estudiantes, tienen que ser color negro, azul marino o khaki. Las camisas o blusas tienen que ser de manga larga o corta, blanca, gris, negra o azul marino. Los suéteres tienen que ser de un puro color, ya sea blanco, gris, azul marino o negro. Y los zapatos pedimos que sean un estilo atlético con diseño mínimo. Y las mascarillas que usen los estudiantes pueden ser de cualquier color, pero tienen que ser apropiadas para ponerse en una escuela. And then just for our general overall rules, face masks are required to be worn at all times. Inside, outside, the only time that your face mask can be removed is if you're eating and you're socially distanced at the lunch area. Students must maintain social distancing at all times. Use hand sanitizer. It's available in every classroom and all around campus. A hall pass will be required when you're out of the classroom. So if you need to go to the restroom, you need to have a hall pass on you. All other school rules listed in our student parent handbook apply. So, nuestras reglas generales, los estudiantes tienen que usar mascarillas todo el tiempo, ya sea que estén adentro, afuera, donde sea que estén, necesitan que usar su mascarilla. El único tiempo que tienen que o pueden quitarse la mascarilla va a ser cuando estén comiendo, pero van a estar en una área separada de los estudiantes afuera. Los estudiantes deben que mantener el distanciamiento social, usar el gel antibacterial que va a estar disponible por
muchos lugares en nuestra escuela tienen que tener un pase cuando estén afuera de sus clases y cualquier otra regla que tengamos en nuestro libro de reglas de Magnolia Public Schools tiene que ser seguida. And then we are going to be very strict with our consequences. So we have a 3 strikes policy if you do not follow our mask or social distancing rules, and we have to talk to you 3 times, we will ask you to leave hybrid learning and go back to distance learning. Tenemos una póliza de consecuencias muy estricta. Les van a dar 3 oportunidades a los estudiantes y tenemos que hablarles 3 veces de algo que esté sucediendo, de que no estén siguiendo reglas sobre las máscaras o el distanciamiento social. Les vamos a pedir que abandonen el aprendizaje híbrido y se unan al aprendizaje a distancia. Son 3 veces las oportunidades que se les va a dar a los estudiantes. So we have our mandatory COVID testing, and this testing will be done at our site every 2 weeks. So many of you had already had the test this last Wednesday, and I feel like it went pretty smooth. But in order to be part of the hybrid, you need to have that test. And if you had not gotten it yet, and we have not received the results, then you will not be able to attend the hybrid. So make sure if you're one of those people that you get that test done. The next testing date will be Tuesday, April 20th, and between 8 and 10 a.m. So, los exámenes o las pruebas de COVID son obligatorias para que participen los estudiantes en el aprendizaje híbrido. Los exámenes de COVID se van a hacer cada 2 semanas en nuestra escuela. Y otra vez, si no se ha tomado ese examen y no tenemos el resultado negativo de COVID, no va a poder participar el estudiante. Ya hicimos la primera prueba el miércoles. Nuestra segunda prueba de COVID va a ser el martes, abril 20 de 8 a 10 de la mañana. Jason, can I just make a correction because the testing is going to start at 8:30 every other week Tuesdays. So yeah, okay. Yeah, I mean after because they're gonna test them every other week. Thank you. So, hay una pequeña corrección que se va a hacer aquí. El examen de COVID que se va a hacer el próximo, el abril 20, va a ser a las 8:30, no a las 8, a las 8:30. Les vamos a mandar un recordatorio a ustedes y sí va a ser cada 2 semanas. And we will send a reminder when the next test is coming up. And then some good news is that on April 15th, individuals that are 16 and older are now eligible to be vaccinated against COVID-19. So if you want more information, we have the URL address there. And to make an appointment, you can call the number, that's listed there. And we can put that in the chat as well. Between 8 and 8:30 p.m., 7 days a week. So, buenas noticias, la vacuna de COVID va a estar disponible para las personas de edades 16 para arriba, van a ser elegibles comenzando abril 15. Si quieren más información pueden seguir esta página que se encuentra aquí, la vamos a poner en el chat y para hacer una cita pueden llamar al número que está en la pantalla entre los horarios de 8 a 8:30, 7 días a la semana.